Entonces, de obra social, recordemos este pasaje de la Escritura. Que hemos tenido una dificultad con el internet, ha estado inestable y entonces se nos sale la presentación de las redes y queremos que eso pues llegue el mensaje bien allá. Entonces aquí tenemos la presentación directamente, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es lo que dice la palabra. Nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Lo que hemos repetido vez tras vez. ¿Qué sería de todos nosotros si Él no hubiera cambiado nuestra vida? Yo no estaría aquí, seguro que no. Y de pronto usted no estaría ahí. Pero Él nos salvó y nos ha dado competencias. Pudiéramos ser nulos en todo, pero nos ha regalado dones espirituales y nos ha dado talentos a través de los padres. Nos ha dado una competencia. Sirvámosle, hermanos, sirvámosle a Él. Entonces tenemos que, para que tengamos éxito en ese proceso de llevar la palabra al tiempo que nosotros estamos mejorando, necesitamos concertar muy bien varias cosas que se pueden resumir en 3 categorías: los conocimientos y el pensamiento estratégico. Usted puede saber cocinar muy bien, pero si no hace la estrategia adecuada, le va a quedar mal. Los frijoles hay que ablandarlos de un día para otro, ¿no? O hay que fritarlo antes de servir. Pero usted frita los huevos para las bandejas paisas el día anterior y pone a remojar los frijoles el día que la va a preparar. Usted sabe que hay que hacerlo, pero el plan estratégico no le funcionó. Y entonces, pues lamentablemente, va a encontrar que no le salió bien, que fue un fracaso lo que usted estaba tratando de hacer. Entonces, el conocimiento y el pensamiento estratégico. Podemos tener toda la estrategia montada, pero no tenemos el conocimiento. Necesitamos acallar el videobin, que no hiciera ruido, porque tiene su amplificación, que no es tan grande como las de otros equipos, pero tiene una amplificación. Y estaba la estrategia, pero no sabía cómo apagarlo. Sé que ellos tienen un control de volumen, pero vino el director de sonido y me dijo, silencie la presentación de Zoom para que no nos haga interferencia. Y entonces la silencié y se acabó el problema. ¿Listo? Además, ¿qué necesitamos? Recursos. No es solamente el conocimiento y un pensamiento estratégico, sino también los recursos. Hay que ablandar, hay que fritar, hay que hacer, pero no hay cacerola, no hay aceite, no hay sal. Faltan los recursos. Pero además de ello, ¿qué se necesita? Lo más difícil de conseguir. ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Voluntad, compromiso y trabajo en equipo. Porque si nos pisamos las mangueras no apagamos el incendio. Pero si nos colaboramos y yo alcanzo el agua, como estaban hoy repartiendo, tome para que rinda, y tome, y no es que venga y lleve 2, sino tome, hagamos una cadena. Y usted de pronto dijo, pero si alguien más ayudara, necesitamos gente en obra social, para que esto sea mucho más ágil. Y en todas las áreas, ¿qué se necesita? Voluntad, compromiso y trabajo en equipo. Y podemos ir un poquito más allá, trabajo como un cuerpo, somos un cuerpo, el cuerpo del Señor. Y estos elementos deben estar encuadrados
atención a esto que es bien importante, dentro del proceso misional de la iglesia. No podemos ser como un cuerpo aparte o un órgano aparte de la iglesia como un todo. No, tenemos que mirar cuáles son los procesos que está adelantando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a nivel nacional y también cuáles son los planes y los programas de nuestro distrito, del Distrito 2. Porque todo el país está trabajando como dice la Escritura. Pero dentro de ese como dice la Escritura, en La Guajira pueden estar desarrollando una actividad el Distrito 18, mientras que el 2 está haciendo otro trabajo. Aquí estamos tratando de conseguir ruanas para todos. ¿Será que en La Guajira necesitan ruanas para todos? ¿O un chinchorro, una hamaca para todos? Bueno, son otras necesidades. Entonces no solamente qué piensa la Iglesia a nivel nacional, sino que piensa a nivel distrital y que eso lo podamos estar nosotros manejando para que podamos ayudar a los hermanos. Bien. Y vamos, hermanos de en vivo. Quedan ustedes como anfitriones para que manejen desde allá, puedan abrir, cerrar todo para que no me toque aquí interrumpir. Y ahora sí interrumpimos este mensaje interno para que ustedes vean cómo hay que orar y sufrir. Señor, algo está pasando. Normalmente no se traba tanto. Fue que se le olvidó el tema al pastor, pobrecito. Ore, ore. Esto lo podemos recoger nosotros, lo podemos resumir dentro de esta alineación inteligente de la organización. Cualquier empresa tiene que hacer este trabajo. ¿Qué es? Que tendremos que mirar, en nuestro caso, el plan de Dios y la misión dada a la iglesia para establecer el reino. Dios quiere establecer un reino. Y nosotros, pues, por su gracia, por su misericordia, ¿me puede quitar el sonido a mi hermano? Ciérreme el sonido, por favor. Bueno, ustedes están viendo ya cómo es esto en vivo y en directo, ¿no? Qué bonito. Alguien que vino a esta escuela dominical después no sabe por qué nos reímos. ¿Pero qué será? El plan de Dios, es decir, la misión dada a la iglesia para establecer el reino. Esa es como nuestra vertiente. Debemos encuadrarnos en ella. ¿Ese plan a quién se lo dio el Señor? ¿A la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o a la iglesia en todo el mundo? Y en todas las épocas. Entonces, esa gran comisión tiene que orientar el plan estratégico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿O la iglesia puede ir en contravía? No. Y si nosotros pensamos cómo debe ser el plan estratégico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Bogotá Central, ¿en contravía de la iglesia en Colombia? No, somos de aquí. No, pero es que en Venezuela están haciendo, gloria a Dios, es allá. En Ecuador, en Jesús, es allá. Nosotros estamos aquí, debemos alinearnos con lo que la iglesia plantea. Nos dijeron, como dice la Escritura, no nos gusta ese lema, vamos a hacer otro. No, Señor, nos gusta. Y creo que le hemos sacado jugo, ¿cierto? Ya casi se nos acaba. ¿Alguien sabe cuál es el del próximo año? ¿Todavía no? Permanece. Bueno, vamos a ver, permanece en qué, cómo es eso. Y si nosotros somos cuidadosos, entonces el diccionamiento y los planes de acción de los departamentos de servicio, ¿cuáles son los departamentos? Ayúdenmelos a recordar. Educación cristiana, muy bien. Obra social. Misiones. Muy bien. Crecimiento espiritual. Infraestructura que apoya a todos, ¿no?
Recuerde, infraestructura apoya educación cristiana, apoya obra social, apoya misiones y apoya crecimiento espiritual. Tiene que estar en todo. Así sea un trabajo pequeñito, no es que es la fiesta para despedir al hermano. Llevemos una cabina, un micrófono, pongamos corriente, todo. Cuidado con el cable, no lo pise, ese micrófono se realimenta, traiga otro. Ahí están en todo. Entonces, el plan estratégico de la Iglesia Central de Bogotá, Bogotá Central, tiene que estar alineado con la Iglesia Nacional. Y cada departamento de la Iglesia, cada área de servicio, cada comité, tiene que estar orientado dentro de ese plan estratégico de la Iglesia local y dentro de ese plan estratégico de la Iglesia distrital, de la Iglesia Nacional y de la Gran Comisión. Tenemos que llevar el Evangelio. Entonces, en el terreno de la obra social, ¿cómo funciona? Pues volvemos a decir, caballeros, damas y jóvenes hacen obra social, ayudar a los hermanos. Miramos que nos hablaron de amor fraternal en acción, que tiene unas áreas de gestión, cumpleaños, nacimientos, grados, defunciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Algo en donde un hermano necesita el amor del Señor expresado a través del cuerpo que es la Iglesia. ¿Quién hace eso? Obra social. Que el hermano cumplió años, tome un pastelito. Que el hermano se graduó, tome un lapicero. Y ahí va marcado, no olvide que esta corona va a los pies del Señor. Que el hermano tiene una calamidad, que el hermano tiene un momento triste por una defunción. Pues vamos a mostrarle que la Iglesia está actuando con el amor de Dios. Y por eso el Señor dijo que cuando vean que nos amamos, dirán de verdad que Dios está entre ellos. La segunda área es ayuda en calamidades. En Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Recuerdo mucho una ocasión en que estábamos sirviendo al Señor en la iglesia central de Santa Marta y nos enteramos después de unos días que uno de nuestros pastores, muy querido en el distrito 17, ese es este distrito allá, muy apreciado por todos, pero él y su familia tuvieron un accidente de tránsito y todos quedaron hospitalizados. Y en el hospital los trataron como NNs, es decir, no hay quien les colabore, quien les ayude, no, era simplemente, pues es alguien más. Cuando la iglesia se enteró, ay, pero ¿por qué no avisaron? ¿Por qué no dijeron? Y realmente fue triste ver el dolor de ellos, pensando que nadie dijo nada, nadie fue a visitarnos, pero es que no se enteró la iglesia. Por eso cuando usted sepa que alguien tiene una calamidad, hable con obra social. Hermano, a fulano se le incendió la casa, se le explotó la olla a presión, un carro le rompió la fachada, para que la iglesia por lo menos ore. Y si puede llevar unos ladrillos y alguien que ayuda a construir, que ayuda a pintar, a arreglar, pues que lo podamos hacer. Gracias a Dios se ha podido atender a algunos hermanos en las calamidades que se les han presentado. Además de las calamidades, tenemos otra área de gestión que es la asistencia social. En Marcos 14:7, el Señor dijo, hablando de aquella vez que lo ungieron con un perfume costoso, que qué desperdicio, semejante precio de perfume, y para derramárselo a él ahí. Eso se debería haber vendido y darle a los pobres. El Señor les dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer gastó ese perfume preparándome para el sacrificio, porque no van a tener tiempo de amortajarme, ni de ponerme perfumes, ni esencias, nada.
va a ser rápido, pero ella lo ha preparado para ese momento. Entonces no la moleste, no la incomode. Pero el que estaba peleando era el tesorero, porque era ladrón y sacaba de la bolsa. Judas Iscariote. No era que tuviera cuidado de los pobres, sino que él sabía que si tenía mucho dinero era más fácil enredar la cosa. Por eso el Señor dijo: siempre tendréis pobres con vosotros. Yo pregunto, hermanos, ¿es bueno tener a los mismos pobres siempre? ¿O podemos ayudar a esos pobres con educación cristiana, mejoramiento interno, y que alguien le enseñe a preparar empanadas y ponga una ventica de empanadas o de obleas? Si entonces ya tiene con qué ganarse la vida con sus manos y que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero llega otro hermano: es que me quedé, es que no tengo, no he conseguido. Siempre tendremos pobres, siempre habrá que recoger mercados. Pero gracias a Dios, cuando nos damos cuenta, y eso es motivo de gratitud, que Dios va cambiando, y esos que fueron pobres ahora están para ayudar. Y ahora son los que dicen: yo colaboro con esto. Aunque en su momento tuvieron dificultad, pero ahora no olvidaron la bendición que Dios les dio. Entonces, asistencia social hay que hacer, recoger mercados, repartir mercados, pero hay que procurar que no se queden ahí los mismos, sino que se pueda tener esa movilidad. Y por último, de obra social tenemos el Ministerio Lucas. En esto quisiera enfatizarlo, hermanos. El nombre de Lucas es porque el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles era médico de profesión. Y él conoció que Teófilo, un hombre muy ilustre de Grecia, había recibido el Evangelio, lo había creído, se había beneficiado, pero por tener un nivel de comprensión de pronto más elevadito, tenía muchas preguntas, muchas inquietudes. Y entonces Lucas se puso, con el cuidado de un médico, a investigar, a indagar. Le preguntó a María, le preguntó a José, a todos los que estaban vivos, cómo fue, qué pasó, qué ocurrió. Y el Espíritu Santo lo guió para que pudiera escribirle a Teófilo un libro, el Evangelio que lleva el nombre de Lucas, para decirle: me ha parecido a mí bien poner en orden todas las cosas que has creído. Tú ya lo crees, pero escúchalo bien. Por eso el consejo que siempre damos a quienes quieren tomar contacto con la Biblia, quieren comenzar a leerla, les regalaron una Biblia y comienzan por Génesis. Y algunos dicen: no, los salmos. Pero hay salmos y hay libros de la Biblia que no son tan fáciles de comprender. Pero si una persona comienza leyendo el Evangelio de Lucas, entonces encuentra la historia del Salvador, no sabe de dónde vino, no sabe por qué Belén Efrata, no entiende muchas cosas de lo que se dijo desde el Antiguo Testamento, pero encuentra a su Salvador, lo recibe y se salva. En cambio, le ponemos a leer todo el Antiguo Testamento, cuando llegue a comenzar Mateo, hace rato se cansó. Entonces, que comience con Lucas. Y cuando termine Lucas, ¿cuál será el libro de seguir? Hechos, también escrito por Lucas. ¿Qué hizo la iglesia con todo lo que el Señor les enseñó? ¿Cómo predicaron? ¿Cómo bautizaron? Y muchos que se saltan de ahí a tratar de mirar otras cartas, entonces dicen: no, hay que bautizar en los títulos. Y se quedan en el Antiguo Testamento esperando al Mesías. Pero nosotros ya sabemos que Él vino. Por eso se tomó este nombre de Lucas, porque no es un ministerio de médicos al servicio. Para eso es la EPS y están las prepagadas y todo eso. Sino son médicos que conocen el valor de la oración. Y que antes de decirle: tómese esto, venga, oramos. ¿Y cuántas veces Dios los ha usado? Entonces, gracias a Dios porque nos han ayudado a cuidar durante este año. Que un hermano está sin seguridad social y tiene una fórmula, a veces no son hermanos, visitas que llegaron y que tenían una necesidad,
¿Qué dijimos nosotros? Hablé con los hermanos del Ministerio Lucas. Y como ellos sí saben, entonces dice, ¿y para qué le mandaron esto? Es que yo tengo, no es que dice, no, este medicamento no es para eso. Usted nos está mintiendo, es que necesito ayuda. Bueno, pues sea sincero. Pero con otros se ha sido, bueno, necesita algo del médico, vaya a tal parte. Y yo recuerdo que le decían, vaya que entre por urgencias, haga esto, hable así, diga así. Y si no, entonces venga que por ahí dentro del Ministerio Lucas hay una abogada que nos defiende, que nos ayuda. Y que cuando hay un problema dice, hay que hacer una acción de tutela, hay que comenzar con un derecho de petición, hágalo por aquí, haga por allá. Nos han ayudado en la salud. ¿De dónde salió esa bendición? Del Señor. ¿Habrá motivo de gratitud por el trabajo del Ministerio Lucas? Hace unos días nos estaban enseñando el cuidado que hay que tener con la dentadura. Y después otra hermana, nutricionista con especialidad en cuidados intensivos en pacientes delicados, nos estuvo hablando de la importancia de la nutrición y cómo nos viene de bien que este ministerio haga su trabajo, como una expresión del amor que Dios tiene con la unión de los creyentes, la comunión unos con otros. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos que oren. Pero también dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, gracias a Dios porque ha habido una provisión en cada uno de estos aspectos del trabajo de la iglesia. Y concluyamos con este texto bíblico. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Aquí hay dos palabras que no nos suenan tan familiares, que no son de mucho afecto para nosotros, ¿no? Religión y Dios el Padre. Algunos dicen, ¿por qué no es el Señor Jesús? Es el mismo Padre. Solamente que cuando se habla de Dios como Dios, del Espíritu Santo como Dios eterno, que no ha revelado su nombre, entonces tenemos que pensar en su eternidad, en todos sus atributos, su poder, su omnisciencia, omnisapiencia, todos los atributos que Dios tiene, los intransferibles y los transferibles. Dios no nos ha invitado a ser eternos como Él, no nos ha invitado a ser todopoderosos. Sed todopoderosos como yo soy todopoderoso. Pero hay otros que dicen, sed santos como yo soy santo. Entonces, si hay unos atributos de Dios que nos los quiere compartir, otros no. Entonces, cuando dice de Dios el Padre, está diciendo de Dios en esa amplitud de todo lo que Él es. Porque cuando se manifestó en carne, no fue que perdió el poder, ya no lo tenía, sino que Él se despojó a sí mismo. Ayer en el Café Expreso Literario se presentó una pregunta acerca de esto. Y gracias a Dios con los hermanos que estaban conectados pudimos charlar el tema. Realmente cuando pensamos en Dios, en su grandeza, en su divinidad, pues no puede morir, no se puede cansar. Pero para poder vivir todo lo que el ser humano vive y comprenderlo, Él se manifestó en carne. Y para eso se despojó a sí mismo. No fue que otro lo despojó. Y dábamos un ejemplo. Cuando un profesor de geometría o de matemática en general le dice a un estudiante, halle el área de esta superficie sombreada, de esta región sombreada. Y usted mira y dice, fácil, aplico trigonometría al teorema del coseno, tengo los lados, tengo un ángulo, puedo encontrar y ya y calculo. Pero dice, no use trigonometría. Pero no la use. Pura geometría euclidiana. Entonces que la altura, que la mediana, que la mediatriz, pero tiene que hacerlo con geometría. No le permiten usar lo otro. Y cuando alguien está resolviendo límites, aquí hay hermanos que entienden ese lenguaje, y encuentran una indeterminación 0 sobre 0, no puede calcular el límite.
¿Qué le toca hacer? Sacar la indeterminación, resolviendo el numerador, el denominador, factorizando para que se cancele algo, a ver si desaparece el bendito cero. En cambio, con el teorema del L'Hopital, derive arriba, derive abajo y ya salió la indeterminación. No salió, derive otra vez, ya salió, calcule el límite. Pero cuando el profesor de cálculo le dice, sin usar el teorema del L'Hopital, calcule este límite. ¡Ay! No es que no lo sepa, sino que lo despojaron. No lo puede usar. Un ejemplo más simple. Los hermanos que saben cocinar arroz. Levanten la mano los que saben cocinar arroz. Bueno, necesitamos que se prepare un arroz seco en 5 minutos. ¿Sí se puede o no se puede? Allá me está diciendo sí se puede. Otros dicen no se puede. Bueno, un arroz, compliquémoslo un poquito, arroz a la valenciana, en 15 minutos. Ahí sí dicen, muy difícil. Pero si yo llamo a la paella, restaurante La Paella, y pido un arroz a la valenciana, me llega en 10 minutos. Pero si me dicen, no puedo usar los restaurantes del sector, tiene que prepararlo aquí con esta cocina, con lo que usted tiene. No es que no existan restaurantes, me despojaron, ya no puedo usarlos. Bueno, resulta que el Señor, a Él no lo despojaron de su poder, Él se despojó. No quiere decir que ya no lo tiene, decidió no usarlo. Entonces Él podía fácilmente, Él llena el universo, estar aquí y al siguiente instante estar en otro lado. No era teletransportarse, es que Él está en toda parte. Pero no decidió caminar, me es necesario pasar por Samaria. Y llegó a la aldea de Sicar, cansado, y se sentó junto al pozo de Jacob. Y una mujer que vino a sacar agua le dijo, mujer, dame de beber. Como tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana. ¿No que ustedes no toman en nuestros vasos siquiera? ¿Que ustedes son tan especiales? Ay, mujer, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías, ay, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Esa mujer no sabía con quién estaba hablando. Y el Señor que le dijo, te lo voy a demostrar. No, Él se despojó. Y entonces le digo, mujer, mire, el que viva en este pozo vuelve a tener sed, pero el que viva del agua que yo le dé será en él una fuente que salte para vida eterna. Señor, entonces deme para que yo tenga que venir aquí. No se trata de eso. Pero bueno, dame esa agua, ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ahí no está hablando como hombre. Un instante después estaba diciendo, yo me lo sé todo. Y me dijo, me parece que eres profeta. Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le hizo una revelación que no le hizo sino a 2 en el Nuevo Testamento. Le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo, mujer. Y ni siquiera así lo entendió. Se fue corriendo a decir, vengan, vengan, ella es un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo? Y la gente se vino porque era tal la euforia que una mujer que venía tarde a sacar agua, que había tenido 5 maridos, que tenía una historia dentro del pueblo, el Señor la transformó en una misionera. ¿Pero cómo lo hizo? Usando todo su poder, pudiera haberlo hecho, pero Él se despojó a sí mismo. Entonces, cuando decimos que la religión pura, es decir, ¿cómo el término religar es volverse a unir con Dios? ¿Cómo me uno yo con Dios? Ya sé que no puedo de ninguna forma humana volverme a unir con Dios. Lo único es la provisión de Dios a través del Evangelio. Por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y es una muestra de la gracia de Dios. Entonces Dios extiende su gracia para que yo, que soy el pecador y que estoy hundido en el pozo del pecado, por medio de la fe, reciba esa gracia y Él me levanta y me trae, me sienta con los príncipes de su pueblo.
por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios me extiende su gracia por el Evangelio y me salva. Ahora, ¿yo qué hago? No, ya Él me religó, ya estoy ligado con Él. Pero si yo quiero llevar una vida que muestre el amor de Dios, que muestre que estoy viviendo una vida piadosa, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues procurar que no se pierda esa comunión. ¿Qué es mejor si Él me subió aquí para sentarme con los príncipes? ¿Sentarme o pararme aquí en el filo? Si me paro en el filo me puedo caer. Mi amor, siéntese y acomódese. Cuando dice la religión pura y sin mácula, sin mancha, sin contaminación, es decir, ¿qué puedo hacer yo para poderme comunicar con Dios, ya que Él me salvó? ¿Cómo lo hago? Delante no de Jesús, el Mesías, no el Cordero, sino del Dios eterno, el Supremo, el Todopoderoso, el que lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. ¿Cómo hago para estar con Él? Bueno, es esto. Señor, ¿qué hay que hacer? Golpes de pecho, ¿qué hay que hacer? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es hacer obra social. Yo estaba oyendo el mensaje del culto evangelístico y decía, Señor, no sé qué voy a predicar en la dominical porque hermano Miguel Ángel ya lo dijo todo y con los versículos y todo, bien bonito. No se pierda el mensaje de la mañana. Si no vino, venga el próximo domingo. Pero en esta semana búsquelo en YouTube o en Facebook y véalo. Porque esto de que no es hacer buenas obras por buenas obras, sino guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no se trata de ser buenecito y que tómele regalo. Y ya me sentí que me religué con Dios. Me uní con Dios porque doné un hospital. Eso de nada sirve. Pero después de ser salvo, sí puede donar un hospital. Sí, sí puede. Pero si es para volverse orgulloso, prepotente, arrogante, porque usted sí tiene, y ese resto de cristianitos que no permiten que Dios los bendiga, tenga cuidado. Porque Asaf vio que les va a pasar a los arrogantes. Entonces guardarse sin mancha del mundo. Si para conseguir qué tener para compartir con los que padecen necesidad, usted se va a contaminar con el mundo, mejor quédese entre los que necesitan y no de los que quieren compartir. Porque si va a negociar su fe, mejor no lo haga. Un ejemplo de ocasión muy fácil. Esta es una época de vender muchos artículos navideños. Y si usted en su corazón sabe que eso es idolatría, pero es que es el machete, es lo que se vende en esta temporada. Y yo necesito plata para el estrene de mi familia. Pues que no estrene, pero no se ponga a vender idolatría. Pero fulano sí vende, él no sabe qué es idolatría. Cuéntele a ver si se arregla. Porque a él le pueden contar, la entrada del arca queda por aquí. Y dice, yo sigo vendiendo mis arreglos navideños. No le veo problema. Pero hay iglesias que celebran, que hacen, bueno, que lo hagan. Pero usted es el que sabe cómo creyó en Dios. No se ponga a pelear con otros ni a menospreciarlos. ¿Tiene fe? Tenla para ti mismo. Pero mire lo bonito que dice el Señor. La religión, es decir, la manera de mantenerse unido con Dios, que nos sacó por el Evangelio. Él se manifestó en carne y nos salvó y ahora nos llena con su Espíritu. Sí, Él es el Dios, el Padre. Él es el dueño de todo. ¿Cómo me mantengo con Él? Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, a los vulnerables, a los necesitados. ¿Y cuál es lo otro? Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Es mantenerse sin mancha, inmaculado, pero sin ayudar a nadie? No, son las dos cosas. Visitar, ayudar y guardarse sin mancha. Si usted se guarda sin mancha, pero se guarda sin mancha, pero no ayuda, si usted no se guarda sin mancha, aunque ayude, de nada le sirve. Se necesitan que las dos estén conectadas para que pueda venir aquí, fluir el agüita. ¿Recuerdan? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ayudar a los necesitados y guardarse sin mancha del mundo.
Y concluyamos reflexionando, con esto nos vamos. Cuando yo intercambio ofrendas en el punto de café, en la cafetería, ahí cuando alguien trae unos lapiceros para dar una ofrenda pro templo de Gama y que me dan un lapicero a cambio, ¿sí? Yo le estoy haciendo, porque me consigo un lapicero barato, esto vale como 8,000, pero aquí me lo dan por lo que yo pueda dar, pues doy 2 y ya, porque es intercambio de ofrendas. Y sí me lo dan y estoy siendo astuto, pero lo estoy haciendo por amor. Y si yo digo, no tome, 20,000 por ese lapicero, pobre gentecita, anda muy necesitada. No es por amor, es por arrogancia, por altivez, por mostrar que yo sí tengo. ¿Será que podemos decir sinceramente, Señor, cuenta con mis bolsillos? ¿Por qué está en plural? Con mis bolsillos. Porque no es el bolsillo de la plata, es también el bolsillo de la inteligencia, el bolsillo de la belleza, el bolsillo de la salud, donde usted tiene riqueza y otro necesita que se pueda contar con usted. ¿Sí? Si hay un hermano que viste con buen gusto, porque sabe combinar los colores, y se da cuenta que el otro tiene camisas bonitas, tiene corbatas bonitas, vestidos bonitos, pero siempre viene payaseado. ¿Por qué? Porque no sabe cómo combinarlos. Entonces dice, póngale cuidado, mire hoy cómo viene, hoy parece un papagayo, o sea, parece un pavo real, y parece. ¿Por qué más bien no saca del bolsillo de la estética? Le dice, venga hermano, le explico, los cuadros no se combinan con cuadros, hay que procurar y enséñele. ¿Cuánto le costó? Bueno, un tiempo, saber que lo estoy haciendo por amor. Entonces, ¿Dios cuenta con mis bolsillos o solamente con el de la economía? Y me disfruto a los demás viendo cómo sufren. Hombre, si usted sabe algo y el otro necesita, saque del bolsillo de intelectual y dele un poquitico de álgebra. Dele un poquitito en fraccionarios. Si no quiere, pues déjelo. Tuve una experiencia con mi nieto ahora. Estaba resolviendo una ecuación. Y entonces me acerqué a decirle que era más fácil pues multiplicar toda la ecuación por 5, era el denominador de una de las incógnitas. Entonces se quita de encima los fraccionarios. Abuelito, es que a mí me gusta trabajar más con fraccionarios, para mí es más fácil. Y dije, ay, mi nieto, Señor. Me tocó decirle, papito, es el único espécimen que le gustan los fraccionarios y se siente mejor con los fraccionarios. Si le va mejor así, pues hágalo. Pero realmente trabajar con fraccionarios es quitarse los denominadores de encima para poder trabajar más fácil. Entonces, si puede usted ayudar a alguien con lo que Dios le ha regalado, hágalo. ¿Para qué se graduó en eso? Me acuerdo tanto que en un programa en donde los caballeros estaban haciendo obra social, tuvieron unos ejercicios lúdicos allá en donde fueron a pescar. ¿Y quién estuvo dirigiendo los ejercicios? A mí me dio una alegría muy grande cuando vi que Dios tenía un licenciado en educación física, con mucha experiencia haciendo ese trabajo. Y Señor, qué rico, porque no es cualquiera por ahí que se le ocurrió, haga así y así, no. Aquí son cosas que tienen todo el respaldo del conocimiento científico en cuanto a ejercicio corporal se refiere. Digo yo, bueno, gracias a Dios, hay que sacar de los bolsillos. Una pregunta, ¿lo que yo ofrendo es mío o es de Él? Bueno, aquí lo respondió un compositor, mi vida es tuya, es el título del himno. Se lo voy a recitar. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagar pudiera su gran amor con cariño grato, lo hiciera yo. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo qué pueda ofrecer, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Mi vida también. Mi corazón, todo mi ser, es lo que puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues. Y le repite, ocúpalo pues.
Y en la segunda estrofa recuerda, si David tu siervo, que fue un gran rey, y que 1000 tesoros llegó a tener. David, un hombre tan rico, con su voz decía, todo es de Dios, de lo mismo suyo te ofrezco yo. ¿Yo qué tengo para darte? Si no pudo decirlo David, que era el rey de Israel, el reino unificado, después de la crisis de Saúl, en victoria, menos yo, ¿no? Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Y yo me preguntaba, ¿voy a seguir ausente de obra social? Estamos dando gracias a Dios por obra social. ¿Voy a seguir ausente? Ni rajo, ni presto el hacha, ni me quito el ragadero. ¿Y usted va a comprar para regalar? No, no sea bobito. Ellos que trabajen. Y como cantan los niños, el amor de Dios es maravilloso. Hermano, usted puede tener una crisis horrible, no se sale del amor de Dios. No piense, Dios me olvidó, ya no me ama. No sea blasfemo. No, Dios me ama, pero me está dejando aprender algo. Y entre más rápido aprenda, más rápido pasa la lección. ¿Cierto que era aburridor hacer espirales y palitos? Y lo ponían a uno, otra plana, hasta que los hacía parejos. Si ya aprendí a hacer los parejos, ya no me molestan más con palitos. Venga, ponga un palito y ponga una bolita, la P, ponga la bolita aquí, la Q, la aquí, la B, la D. Ya, porque yo estaba practicando lo que tenía que aprender. Dios no nos pone a repetir lecciones innecesarias. Entonces, está pasando un momento duro, esté seguro de que Dios tiene una provisión muy grande. Y concluyamos recordando lo que dice la Escritura en Hechos 20:35. En todo os he enseñado. Pablo se estaba despidiendo de la iglesia y iba a partir, los reúne, les comienza a hablar y tiene que hablar un poquito como fuertecito. Y al final de la despedida le dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es mejor? Estar aquí en Bogotá sequitos, sin inundación, mandando comida, mandando colchonetas, mandando cobijas, ayudas para los hermanos que están inundados, o estar inundados para que todo el país nos mande. ¿Qué prefiere? Ayudar para el que no tiene trabajo y que pueda tener un mercadito mientras pasa la calamidad, o estar sin trabajo para que le den muchos mercaditos. ¿Qué más bienaventurado? Dar. Entonces vamos a darle gracias al Señor que nos ha permitido tener para dar. Ha llenado nuestros bolsillos. Con dinero, usted tiene más plata que otros. Se lo puedo asegurar. Que sale usted y se da cuenta, o aún sin salir, hay otros que tienen menos que usted. Pero Dios nos ha dado en abundancia. No para que nos ufanemos, sino para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Usted puede decir, yo no soy bella. Hermana, créame que sí, hay otras menos bellas que usted. Seguro que sí. Y usted que dice, es que yo no soy inteligente. Hermano, usted no es bruto. Hay otra gente con menos inteligencia. ¿Usted lo va a volver astucia? ¿O va a permitir que Dios use esa inteligencia para bendecir a otros que no la tienen? Porque usted va a bendecir a otro más inteligente, ¿para qué pierde su tiempo? Lo van a menospreciar. ¿Sí? Pero si usted va a bendecir a alguien que no tiene lo que Dios le ha dado, usted puede hacer un trabajo bonito de tener comunión unos con otros.
Y concluyamos recordando eso. La comunión la logró el Señor cuando derramó su Espíritu en nosotros.